El invitado de hoy lleva más de 40 años con su gran pasión, que es la música, y en este caso tenemos al clarinetista principal de la Mahler Chamber Orchestra de Berlín. Además, también hace actuaciones en sitios como Japón, en otras ubicaciones de Asia, en Rusia, por Europa y, como no, por la península. También es director de orquesta, uno de los más glamoureados en España. Y algunos afirman que es el mejor clarinetista en orquesta de España y de los mejores de Europa. También tiene la Academia Vicente Alberola, donde trabaja con Juanlu Puelles codo a codo, que ya está en este podcast. Y la verdad es que esta conversación me ha fascinado con el invitado de hoy, ya que no me esperaba este tipo de profundidad y de... No porque no me esperase una calidad así, sino porque no tenía ningún tipo de expectativas y es un área que desconocía completamente, y de hecho la conversación está orientada a gente que desconoce la música o cómo funciona o qué hace un director de orquesta, pero estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente, y por eso un poco la finalidad de Falla con Éxito es traer gente de múltiples disciplinas. Así que en este caso tenemos uno de los mejores clarinetistas del mundo. Algunos afirman que el mejor de España y que su pasión es la música, y así lo muestra. Con todos vosotros, Vicente Alberola. Buenas, Vicente. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Gracias, me he hallado. Una amistad mía ya me habló hace años de ti. De hecho, estuvo hace poco. Es socio tuyo, es Juanlu Puelles, que podéis, bueno, los que estéis escuchando esto, ver... Cuando acabéis esta conversación podéis verla en el podcast número 30 y algo. Y ya me había hablado mucho de ti, de que había estudiado contigo, se había formado contigo. Y una de las cosas que me destacó, y quería empezar un poco por aquí, era tu pasión y tus ganas. Y me decía que cada vez que hablaba contigo, pasase un día, una semana, un mes, eras como una nueva persona y le abrías un nuevo paradigma. Y esto lo decía una persona joven, con ganas y con energía. Y veía en ti, y yo creo que sigue viendo, una gran pasión, ¿no? Entonces quería que, incluso antes de contar de dónde vienes y qué haces y todo, ¿de dónde sale esta pasión? Pues de la música, desde que empecé, desde pequeñito ya me empecé a sentir algo por esto y, y por eso no sé por qué, ¿eh? La verdad es que yo siempre digo que la música es magia, es mágico y te llega, te sale de dentro, y eso es lo que me llega siempre, a darlo todo, a vivirlo con muchas ganas, descubriendo, por eso digo yo, que cosas nuevas cada día que me despierto o que hago algo, lo hago con todas mis ganas, porque me apasiona tanto que sé que va a ser nuevo, es la magia de la música, ¿no? Poder hacer cada día una cosa diferente, o de la misma cosa hacerla súper diferente, simplemente con la emoción que te sale de dentro. Sí, sí, no sé por qué. ¿Desde pequeñito ya decidiste que era la música? ¿O cuál fue el proceso inicial en el que tomas la decisión o que te vas encarrilando? Pues vamos a ver, vengo de un pueblo de Valencia. Como sabéis, en Valencia hay mucha tradición de bandas. Vengo de un pueblo muy pequeño, un pueblo que tiene 1.500 habitantes. Se llama Benifairó de la Valldigna. Y nada, lo que he dicho, que ahí hay mucha tradición en toda Valencia, tradición de las bandas. Y antes, en mi época, en los años 70 y pico, o estaba el fútbol o la música. Yo empecé con los dos, pero la música, no sé por qué, me atraía mucho más. Igual es por el hecho de poder compartir, que creo yo que es una de las cosas más importantes de la música, que tiene también el hecho de compartir escenario con gente de 8 años hasta 70 o 80, diría yo. Es casi como poder compartir la misma historia, ¿sabes? Con 4 o 5 generaciones diferentes. Era para mí algo que me impactaba y me daba más ganas a decir, madre mía, esta gente de 80 años está ahí viniendo a todos los ensayos, igual que nosotros, tiene la misma energía. Era brutal, ¿no? Era chocante. Y nada, y ahí empecé. Mi abuelo era clarinetista y fue el que me inició un poquito. Yo soy el primero de todos los nietos y era el que le tenía que tocar la música, y así fue. Y ese es el clarinete, es el instrumento que tocas de manera principal,
pero también, bueno, haces formación con Juanlu, luego sí que nos hablas un poco del proyecto. Vale. También eres director de orquesta, pero a ti cuando te preguntan, digamos, cómo, bueno, a lo mejor hay más instrumentos incluso que tocas conciertos, pero ¿cómo te defines cuando te preguntan sobre lo que haces? Pues bueno, es que yo la verdad siempre he odiado un poquito las etiquetas, ¿eh? Porque en esta profesión, date cuenta, podemos desde componer, cantar, tocar, dirigir, bailar incluso, si te apetece. Yo pinto todo vamos, yo me defino como músico, como evidentemente al pertenecer a una orquesta como miembro, como es la Ballet Chamber, pues soy clarinetista director. Siempre me pongo clarinetista director porque también la dirección es una de mis pasiones absolutas. O sea que me pongo esas dos etiquetas porque hay que poner algo para que la gente lo sepa y pueda contratarte en los dos aspectos. Pero vamos, yo no sé, músico polifacético que pueda, músico que me apasiona la música. En todas las profesiones hay, digamos, estigmas, ¿no? Como pues el póker cuando juegas que llevas gafas de sol o que si mueves una pestaña, bueno, que estás desvelando tus cartas y todo este tipo de cosas. Y yo recuerdo de cuando veía, pues, especialmente siendo joven, ignorante y prepotente, veía directores de orquesta, ahí todos emotivos, y yo pensaba, pero si esta música es aburrida, ¿no? Y no me transmitía nada. Y viendo actuaciones tuyas, bueno, o direcciones tuyas de orquestas bastante grandes, o lo que a mí me parecen muy grandes, se puede ver esa pasión, ¿no? Y se puede ver cómo se gesticula y cómo diriges. Y yo tengo mucha curiosidad, supongo que habrá mucha gente que no esté dentro de la música que también, ¿no? ¿Cómo funciona? Es decir, porque yo lo que pienso es, cuando levantas la mano, esa persona ya sabe que tiene que tocar la nota. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo que entre en ese instante o no? ¿O simplemente le estás dando O sea, tengo mucha curiosidad por saber cómo funciona y cuál es exactamente el rol del director de orquesta que la gente, no, como yo, no entendemos. Vale, pues a ver, lo más importante, evidentemente el director lo más importante que tiene que hacer es marcar el tempo, marcar el ritmo. Es decir, las obras están compuestas por movimientos y es lo que digo siempre, que la música, el tempo, los tempos son el carácter de la música. Es decir, si hay un allegro, hay un adagio, hay un vivo. Tú lo que tienes que enseñar siempre es el tempo, en lo que quieres que va a sonar. Evidentemente, ellos ya leen la música, ya saben, son profesionales, pero lo primero que van a ver y lo que primero que van a sentir es que el tempo que tú marques sea estable para que ellos puedan tocar bien su música, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, después ya entra un poco lo que sería la transmisión emocional o musical de lo que tú quieres. ¿Cómo lo puedes transmitir? Hay muchas técnicas para hacerlo, pero evidentemente una que es súper para todo el mundo es con los ojos, ¿no? A veces hay directores que sin mover nada, simplemente con los ojos te puede decir qué es lo que quiere y es un poco la magia de la música también. Y otra cosa curiosa que me decía mi profesor de dirección, que me decía que solo con la presencia con la persona allí en el podio ya suena de una forma la orquesta. Y es verdad, lo he comprobado en orquestas realmente famosas, el venir por ejemplo, Cadio Bado, después venir un asistente, suena totalmente diferente con los mismos músicos, vamos, 5 segundos después, ¿no? Y es lo que digo, que esta profesión es mucho de saber cómo transmitir lo que llevas tú en tu cabeza y que los músicos lo capten y lo puedan representar. Con lo que he dicho, primero, la técnica de brazo, que es el tempo, que es lo que tú marcas, las anacrusas que se llaman para ver cómo lo quieres, si es rápido, más lento, y después, pues con la mirada y con gestos que ya se pueden estudiar a lo largo de la carrera, ¿no? Para hacer técnicas de pues, legato, piano, buscar otro color. Pero bueno, en general, lo que van a ver ellos es que tú le marques un buen tempo para poder empezar, y luego ahí descubrimos. Y cuando trabajas con orquesta, ¿no? O sea, estáis preparando una obra, ¿cómo funciona el tema? Me parece muy interesante el tema de los roles y de los egos, ¿no? ¿Interviene mucho el ego o no interviene porque como hay muchos instrumentos o sí que hay formas de que alguien intenta sobresalir y tienes que... ¿Cómo lo gestionas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues
Bueno, claro, evidentemente, sí, hay muchos egos, empezando con el director también, ¿no? Es decir, porque el director, date cuenta que cuando llega ahí va a hacer su versión. Es el que tiene que hacer su versión. Por eso está arriba, por eso va a conducir. De hecho, la palabra conducting en inglés, ¿no? Es conducir a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, evidentemente hay muchos egos, hay muchas formas. Ego no es despectivo, diciendo que, porque se puede también un poco malinterpretar. Sí, es la forma de que uno vive la música de una forma. A mí me gustaría hacer este solo, porque luego hay solos individuales de cada instrumento. Pero yo siempre digo una cosa, si partimos de la base de que el compositor sabía lo que quería, por eso componía, es decir, que pensaba un poco, si tú eres un poco no, bastante fiel a todo lo que el compositor marca en la partitura y conoces el estilo, a partir de ahí es donde ya sale la interpretación del individuo especial, pues del clarinete, de la flauta, del fagot, del oboe, lo que sea. Sabiendo, conociendo, uno, lo que el compositor quería, el estilo que es, en qué época estamos hablando, cómo se tocaba ahí, qué es lo que se hacía en esa época, y a partir de ahí tú le das tu toque. Y es ahí donde se diferencia una de las, o sea, una orquesta muy buena de orquestas que hay por ahí del montón, diría yo, ¿no? Que hay muchas. Pero esa es la diferencia. Es decir, si un músico sabe, respeta la partitura y sabe en qué estilo está, evidentemente el que está arriba, el director, te puede hacer, te puede dejar tocar tu música en tu solo porque confía y luego pues que es un poco la simbiosis, ¿no? Confiar mutuamente para llevar esa composición realmente hasta el final con el estilo, con la forma que es. Y por otra parte, cuando tú tocas, ¿sueles tocar en solitario? Bueno, he hecho muchos recitales, evidentemente, como intérprete solista, como también como solista en orquesta, es decir, delante de la orquesta, un concierto para clarinete y orquesta. Y también muchos recitales pues sí, en salas, teatros, con piano, clarinete solo, ensembles. Sí, la verdad es que estoy con las dos, ¿no? Estoy dirigiendo y tocando bastante. Más tocando que dirigiendo. Pero sí que he hecho intérprete. Llevo 30 años en esta profesión ya. O sea que 30, no, 40. Y casi 40 en la profesión. Casi 40. Sí. Wow. Increíble. Es que es si mucho. dicen que lo de las 10.000 horas hacen un experto, tú llevarás 100.000. Cuando tocas, o sea, volviendo un poco a lo que has dicho, ¿no? O sea, si Mozart compone una obra y tú quieres entender a Mozart para entender lo que transmitía, me voy un poco al tópico, ¿no? Pero ir a donde vivía Mozart o ir a la ciudad donde vivía Mozart, la zona antigua, o leer su biografía, todo esto entiendo que te haría transmitir mejor sus mensajes si consigues interpretarlos, ¿no? Que supone que tú cuando tocas... Dime. Sí, perdón. ¿Qué haces para poder, digamos, conectar con esa obra? Pues sí, lo que acabas de decir. Yo igual es porque soy un poco romántico, sentimental o lo que sea, igual por eso vivo tanto la música, pero sí que lo que acabas de decir de ir a, porque realmente he ido mucho, ¿no? A Salzburgo, donde nació Mozart, por ejemplo, entré en su casa, vi dónde nació, vi dónde componía, pues realmente te afecta, es decir, a mí me marcó, ¿no? El real, llegas ahí, automáticamente te trasladas a la época, como si hoy en día pues los juegos de PlayStation, Assassin's Creed, entonces que te entras dentro, realidad virtual, ¿no? Pues yo lo hacía un poco así, ¿no? Y después bueno, es que Mozart es uno de mis compositores preferidos y la verdad es que siempre, no sé por qué, sin conocer, me acuerdo antes, cuando estudiaba con 10, 12 años, sin saberlo, ya hacía el estilo que era, porque realmente me sale de dentro. Es algo que no puedo explicar o no puedo decir, tenéis que hacer esto para sentir esto, interpretar esto, ¿verdad? Es que, no sé, me llegaba de dentro y yo sabía que tenía que sonar así, porque me marcaba mi mente y mi corazón hacerlo así, ¿no? Pero para mí, hombre, claro que influye mucho estar meterte en la época, en cómo eran, cómo vivían, qué es lo que hacían,
porque igual incluso viendo los instrumentos de la época, como eran, totalmente diferentes. Por ejemplo, los clarinetes pues tenían 3, 4 llaves, las boquillas eran muy pequeñas, las cañas, imagínate, o sea, el sonido que tenían esos instrumentos era un sonido pues casi abombado porque no podían hacer tenutos, porque no aguantaban, ¿no? Instrumentos mucho más pequeños. Hoy en día tenemos aquí, pues, desde Ferraris hasta, no sé, ¿sabes? Que puede hacer de todo. Muy fuerte y muy piano, a diferencia de lo que era aquella época. Pero vamos, no sé cómo explicártelo cuando toco, qué es lo que siento y por qué, de dónde viene, ¿no? Lo único que puedo decir es que me viene de dentro y sé que es así y lo tengo que tocar así. Y porque también tengo mucha curiosidad respecto a esto, en los últimos años, a través de estar con gente pues como Juanlu, un amigo mío que es productor musical, y meterme un poco más en el arte desde tener amistades, ¿no? Y tener este tipo de conversaciones, de hecho, y intentar pensar y entender, ¿no? Porque cuando un artista convencional de música que se escucha en la radio canta una canción triste, ya te dice con palabras cómo se siente y te transmite muy fácilmente un sentimiento, ¿no? Pero en la música clásica es como, digamos, mi forma de verlo desde la ignorancia. Hay pocas categorías, ¿no? Porque hay pocos sentimientos, o hay muchos sentimientos, pero bueno, como que la música clásica es esta categoría, triste, alegre, un poco de suspense. Hay pocas categorías, ¿no? Pero seguramente la misma canción o la misma categoría permita muchos, digamos, una transmisión de muchas ideas o de sentimientos dentro de eso mismo, ¿no? Y vamos, yo creo que hay en la música clásica hay mucho más sentimientos que en todas las otras músicas. Incluso, diría yo, desde descriptivo, música de película, nada más, escuchas algo, ya te digo, por ejemplo, el impresionismo, el Debussy, el Ravel, y te traslada directamente a un sitio, a un escenario, o a un cuadro o a una historia, ¿no? Nosotros, para poder transmitir esto que hablas tú de triste o, ¿sabes? O alegre, lo que utilizamos no con la letra, evidentemente, en las óperas sí, ¿no? O en algún requiem, sabes de qué va el tema. Pero para poder transmitir eso, usa mucho el cantar. Porque los instrumentos de viento, más que la cuerda, pero se puede cantar igual. Pero es decir, nosotros utilizamos mucho, pues, vocalizar, cantar. En 2, 3 vocales es lo mismo que poder decir algún poema, ¿no? Con las vocales de dentro de nosotros podemos meterlas dentro del sonido del clarinete o del otro instrumento y esa vocalización es la que llega realmente. Esa forma de interpretación de 2 notas, por ejemplo, poder cantarlas y meterles 5 vocales o 7, de las que tú quieras, poder llegar de una forma como si estuvieras recitando un poema o si estuvieras leyendo algún verso de algo. Y es para nosotros es simplemente ese poder transmitir con cantar, vocalización, emociones que tu cabeza te marca para poder. Es una técnica que hay que estudiar también, ¿no? Es difícil. Pero llegamos de esa forma, ¿no? Y repito, creo que hay mucha diversidad en la música clásica, muchas emociones diferentes que el oyente puede percibir. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, claro, lo lleva más en el sentido de que podía ser más interpretativo, pero ni siquiera eso, porque has puesto el ejemplo de las películas y ha sido obvio. ¿Lo has visto enseguida? Has tocado en muchos sitios y sigues tocando. De hecho, me has dicho que dentro de no mucho vas a ir a Japón, donde sueles ir. Has tocado por Asia, en Rusia con frecuencia, en muchísimas partes de Europa. Cuando... de esto he hablado varias veces con Juan, ¿no? Porque, bueno, a Juan lo conocí en Macao, de hecho. Y en Macao había gente de todas partes del mundo. Cuando vas a Japón, por ejemplo, ¿no? Y tocas en una banda o en un grupo, aunque sea a lo mejor puntual porque no pertenezca a tu grupo, lo que sea, pero con un artista que ha estudiado y ha aprendido música en Japón, o cuando lo haces con alguien de Rusia, ¿no? Porque con Francia pues habrá más similitudes y todo esto. ¿Qué diferencias hay a la hora de cuando quieres transmitir algo? ¿Existen diferencias o como, digamos, son notas y son para todos igual, no existe? Bueno, claro que hay diferencias. Una, en la forma de que ellos ven la música, en la forma de, yo creo que va todo por la forma de ser. A veces yo siempre digo, tú tocas como eres. Yo te veo y sé cómo vas a tocar. Ocurre muy duro, ¿eh? Y de hecho,
Mira, pues si te cuento anécdotas que en Japón, que el 2000, desde el año 2000 que empecé el primer curso, voy todos los veranos. Cancelaron algunos por el terremoto que hubo, el tsunami, luego ahora también con la pandemia, pero vamos, que voy casi todos los años. Y allí no, sus caras no son expresivas, no son como nosotros que tenemos mucho más, son más gestos, ¿no? Pero ellos son, y además un poco su cultura también es del respeto, de mirarte de lejos, no abrazan nunca, pues un poco se ve en la forma de tocar, ¿no? Aunque después yo los conocí y vaya tela, son como los españoles, les gusta un poquito también pasarlo bien y salir. Y en ese aspecto me impresionó mucho, me chocó, ¿no? Porque he tocado con ellos, he dado clase a japoneses y he dirigido, incluso me acuerdo porque fue una cosa que me chocó mucho, dirigí una banda, una wind band, ¿no? Una banda de high school, como 75 japoneses de 15, 16 años. Cuando llegué allí, lo que más me impresionó fue nadie hablaba, todos sentados, esperando que viniera yo y dije, Ohayou gozaimasu, que significa buenos días en japonés, y todo el mundo me dijo a la vez, o sea, al unísono con el mismo tiempo, Ohayou gozaimasu. Imagínate 85 personas que te griten eso. Te quedas, era un poco hasta militar, diría yo, ¿no? La formación que tenía. Y después, dirigiéndolos, les decía cosas, me decían que sí, les costaba, ¿sabes? Por eso que fue un poco, es como intentar sacarles al máximo su expresividad, porque no la arrojan, no te la muestran. Entonces era difícil. Luego, en Rusia, por ejemplo, es otra cosa. En Rusia, la cantidad de buenos músicos que hay, la tradición que hay, es muy vivo, ¿no? ¿Qué más? Pues, bueno, Estados Unidos también que estuve. Todo mucho más metódico, todo más cuadrado. ¿Qué más? No sé, porque Australia, que estuve hace un par de años también, mucho más libre también, con el estilo metódico de los Estados Unidos, pero un pelín más libre. O sea, hay una diversidad increíble en todo el mundo, pero yo siempre digo una cosa, la capacidad de improvisación y reacción que tenemos los europeos, latinos, no la he visto en ningún sitio del mundo, ¿eh? O sea, vamos, una forma de captar la cosa y poder no decirla, esto es así, no, lo voy a hacer mía, ¿sabes? Voy a, esto me gusta, pues yo lo siento así, ¿no? Y por ejemplo, en Asia eso sí que no ocurría. En Asia es así y lo vamos a hacer así. Después, evidentemente, hay mucho talento porque trabajan un montón. De hecho, las huelgas que hacían los japoneses era trabajar más, o sea que... Se lo cuentas en español esto y es de locos. O sea, sí que es mucho con la cultura de allí. Es muy interesante eso que cuentas, que o sea, tiene muchísimo sentido, ¿no? Que la música, incluso obviamente la música clásica, tiene mucho que ver con cómo tú te expresas tus sentimientos, sea el resultado. Y ahora que has dicho que los latinos europeos, entiendo que pues, España, Italia, a lo mejor parte de Francia, Grecia o Balcanes, ¿sí? ¿Crees que son, o sea, si hubiera que hacer un ranking, no sé cómo se haría, ¿en qué puesto estaría España de, pues eso, músicos de música clase, pues también con directores de orquesta y compositores, un poco toda esa categoría? Yo creo que España estaría en el top 3, ¿eh? En el top 3, porque ya sé que es un poquito, es decir, es difícil, ¿no? Porque yo lo que veo que en España hay mucho talento, mucho, musical. Falta disciplina, falta trabajar en serio, falta creer un poquito también. Es un poco la educación, es decir, llevamos mucho tiempo poco tiempo, llevamos poco tiempo con esta profesión de música clásica. Date cuenta que el centro de Europa nos lleva 200, 300 años de experiencia, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? Pues cuando empezaron las orquestas sinfónicas, pues la gente que hubo o venía de fuera, que no podían trabajar allí, en su país, o cogían aquí la gente más talentosa sin apenas educación. Simplemente se guiaban por el talento, que hubo mucho y es lo que mejor tenemos en España, ¿eh? El talento, el instrumento que creo que yo también es un poco por las bandas o por
el sistema social, de cómo reunirlos, cantar. Es un poco, ¿no? El problema un poco existencial o que las personas se reúnen para disfrutarlo. Y eso es lo que nosotros, para mí, top 3, yo diría el número 1, ¿no? de talento en sí. Lo que pasa es que nos faltan muchas cosas. Y por eso he dicho que antiguamente, por las orquestas que teníamos, o venían los de fuera que no podían trabajar allí, o empezaban aquí los de talento. ¿Y qué pasó? Que mucha gente no salió, ¿no? De cuando tuvo su trabajo aquí en España, no salió al extranjero para ver qué es lo que están haciendo allí, por ejemplo, en Europa, que era donde iba todo el mundo, ¿no? El que podía ir o el que sabía que podía ir. Y ahí pues nos hicimos por las orquestas pues sí, improvisando a ver lo que hay, y de los músicos de fuera. Pero hoy en día puedes ir a todos los sitios, hoy en día tienes internet, que puedes conectarte con cualquier parte del mundo para saber cómo toca, que puedes dar clases online, que vamos, que tienes 1000 cosas. Si te gusta la profesión y no tocas bien es porque no quieres. O no te buscas bien es porque no quieres, porque hoy en día hay muchas plataformas de todas clases para poder entrar y dar clases online. Y eso no lo tenemos nosotros. Y ahora está mejorando mucho, ¿no? Y claro, mi sueño un poco es poder, con todo esto que estamos haciendo, poder reunir a gente, pues a la gente con talento, coger a jóvenes talentosos para empezar a crear una orquesta o individual, lo que sea, todo conjunto, para que en un futuro dentro de, yo sé que no lo veré, pero que en 100 años podamos decir qué orquestas hay en España, ¿no? Y por curiosidad, en este top 3 de talento, que según tu opinión España es el número 1, ¿quiénes serían los otros 2 países o 3 o 4 que estarían ahí arriba de todo? Mira, es que hay varios, como orquesta o como individual, ¿te refieres? Bueno, solo o ambas, por curiosidad, para que la gente, como yo incluso, entienda un poco pues qué países destacan en la industria. Sí, bueno, italianos muy buenos también. Los italianos, date cuenta, toda la vida han tenido tradición, la ópera se inventó allí, ¿no? Individual también. Y luego, pues bueno, Centro Europa, Francia, gente muy buena también, muy talentosos, un poco más refinados, diría yo, falta un pelín de pasión. Y Portugal también, ¿eh? Portugal está sacando los músicos excepcionales, ¿eh? Muy, muy, muy buenos. Y a partir de ahí, como latinos, diría, ¿no? A partir de, pues, evidentemente, Alemania, Holanda, incluso no, bajando más, los griegos muy buenos también. Es que es un poco lo que he hablado, ¿no? De latinos, ¿no? En cuanto mediterráneos, diría yo un poco también, ¿no? Porque hay mucha gente balcánica también que son súper talentosos y súper improvisadores también, ¿no? No me estoy refiriendo a técnicos o disciplinados, sino a improvisación, que es el talento que yo realmente me gusta captar y lo veo, ¿no? Pero vamos, sí, diría Italia, Balcanes, Portugal, por ahí. Y has comentado algo que yo en el póker opino igual y es algo que suelo decir con frecuencia y que mucha gente, de hecho que pasa por aquí también lo dice, el tema de la disciplina, ¿no? Has dicho, número 1 en talento y has dicho, en talento. Y esto es porque ves que hay pues, cosas como la disciplina o mejor otras que literalmente lastran pues, carreras profesionales, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de esto porque a veces cuando se hablan ciertos temas, ¿no? Pues te lo dice un jugador de póker, es en el póker. O te lo dice un empresario, eso es negocios. O un escritor, eso es escritor. Y es en todas partes. Y aparte has dicho la palabra clave, en mi opinión, y es disciplina. Totalmente, totalmente. Vamos a ver. Si uno tiene talento, significa que se le da bien a la cosa, ¿no? Si se te da bien una cosa es porque le gusta. Lo que hablamos, ¿no? Eso le ha nacido con esto, vale, muy bien. Pero ¿por qué te gusta? Una persona cuando hace algo que es fácil es porque le gusta. A partir de ahí, si ya ves que te puedes dedicar a ello, tienes que empezar a tener una disciplina y un rigor absoluto. Es decir, yo me pasaba 10, 12 horas estudiando clarinete al día. Hasta, claro, porque yo veía al principio, decía, sí, esto se me da bien, pero aquí hay que estudiar. Lo típico, ¿no? De pequeñito, pues vale, pues yo hasta que no tuve 15, 16 años no empecé a estudiar realmente, ¿no? Yo empecé con 9 años. ¿Por qué? Porque se me daba bien, el talento estaba. Yo cantaba, tocaba y vivía de la renta. Muy bien, vale. Llegué el momento que empezaba a ponerse la cosa difícil y dije, aquí hay que estudiar. Y ahí empecé a estudiar, pero de estudiar
a pasar a top 10 son 10, 12 horas al día, pero durante año, por lo menos un año. Y a partir de ahí tú te das cuenta de ese talento, evidentemente hace boom. Yo, cuando empecé a estudiar eso, 10, 12 horas, en 2 meses gané una audición con 21 años. O sea, gané la audición de la Sinfónica Galicia. Ganar una audición es tener plaza, ¿no? Exactamente, tener plaza, ganar un trabajo. Y yo fue en el año 91 cuando hice la audición en La Coruña. Allí me fui. ¿Cuándo nací yo? Exactamente, naciste tú. Pues yo hice mi primera, bueno, no, ya era la cuarta o la quinta, pero fue la primera que estudié. Es decir, la primera que me puse en serio, con disciplina y rigor, a decir, esto te gusta, si quieres dedicarte, o te dedicas a tope o no vas a hacer nada. Porque talento, si no tiene la disciplina y el rigor, y es de una forma espartana, diría yo, ¿no? De saber qué es lo que hacer, venga, y cumplirlo. Día a día, y levantarte y bam, 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 bam. Y yo me acuerdo que estaba estudiando en Amberes, en Bélgica, me pasé un año allí, pero fue el año académico. Pero claro, los 2 meses de estudiar así, hice la prueba y aprobé. Gané la audición, gané la prueba en La Coruña. Habían 2 plazas, nos presentamos 84 para 2 plazas. Y una de esas fue la que gané yo. Y la verdad es que fue un subidón. Es decir, madre mía, qué bien. Pues, y ahí es donde yo pensé, pues sí que sirve esta disciplina. Realmente es lo que hay que hacer. Y es lo que hoy inculcamos en nuestra academia, tanto Juanlu como yo, Juanlu fue alumno mío, ¿no? Hay que estudiar. Hasta que no estudiéis 10 horas al día, no ganaréis ninguna plaza. Y a mí me hace gracia porque la gente se queda, 10 horas. Digo, vamos a ver, pero uno que trabaja, que hace su trabajo, ¿cuántas horas le dedica al día? O sea, por lo menos 8, ¿no? La gente que está trabajando cumple un horario. Y tú dedicas a estudiar, ¿pero qué haces? Es que yo a veces no lo entiendo los chavales de hoy en día porque digo, ¿pero qué hacéis? ¿Estáis estudiando? Sí. ¿Y qué hacéis? Pues no sé, 10 horas estudiarla. No, 10 horas es mucho. ¿Y qué haces? A ver, cuéntame qué haces el día. Y no me cuentan nada porque ¿qué cuento yo ahora? Me paso en Instagram, después 1 hora en Facebook, y luego me voy me tomo un café, ¿sabes? Hay muchas horas al día. Con 10 horas aún te quedan 14 horas más. O sea, se puede hacer, pero evidentemente si no hay disciplina, no se llega a ningún sitio. Muy de acuerdo, 100% de acuerdo, de hecho. Juanlu me lo comentaba, estando en Macao, a veces quedábamos para tomar algo por las mañanas. Yo la partida que solía jugar solía abrirse a una hora bastante metódica, sí, solía ser las 11 o las 12 de la mañana, a veces era antes y le cancelaba cuando estaba de camino, pero solíamos tomar algo y charlar. Y me decía, estoy en una época, pues, en algún momento en concreto, ¿no? Estudiando mucho. Sí. ¿Cuánto es mucho? 10, 12 horas. Digo, y claro, desde la ignorancia pensaba, pero a ver, si ya tienes tu trabajo y tal, ¿para qué necesitas 10, 12 horas? Y decía, ¿estás preparando algo? Y es en plan, no, para mejorar, para no sé qué. Y decía, a ver, que yo con el póker lo he hecho, ¿sabes? Lo que pasa es que pienso que el póker es una disciplina hiper, mega, ultra competitiva y que evoluciona mucho más rápido que cualquier otro área. O que muchas otras áreas, ¿no? Pero alucinaba. Y digo, wow. Y me decía, es que es lo mínimo si quiero seguir siendo lo que soy o mejor. O sea, para mantenerme es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo estudias? ¿Hay algo que hagas diferente a los demás músicos o algo que sea propio de ti? Vamos a ver, también muy buena pregunta. Sí, vamos a ver, yo tengo un método. Yo aprendí un poco, ya te digo, por eso, intuición, o me sale, porque siempre lo dije, ¿no? Hasta que no tuve... A mí me marcaron 2 profesores, ¿no? Yo estudiaba en el Conservatorio de Valencia y lo que me decía, pues si eso lo sé yo. O sea, no es que lo sé, es que lo puedo hacer mejor que tú, ¿sabes? Y decía, bueno, vas tocando, vas tú ensayando. Y luego conocí a un profesor que se llama Walter Boykins, que fue el que me fui a estudiar con él a Amberes, que él me marcó la facilidad y la música. Vi la música. Vi, joder, esto se puede hacer así. Estas frases, son frases, ¿sabes? Son dibujos, qué bonito, ¿no? Y qué facilidad. Y el otro fue George Peterson, el que era solista de la Concertgebouw de Holanda, de Ámsterdam.
que me enseñó una forma de estudiar técnicamente. Porque yo técnica tenía, pero no era un poco descoordinada, ¿no? Era un poco a mi libre albedrío, diría yo, ¿no? Se me daba mejor cantar, ¿no? Y nada, y de esas dos cosas las combiné. Y me hice un método, ¿no? Un método que sigo hasta ahora, que es lo que estamos enseñando, que es lo que le enseñó Juanlu también. Un método de mucha disciplina técnica, pero al mismo tiempo con líneas y con frases paralelas. Es decir, puedes estudiar técnica y frase musical al mismo tiempo. Para los... Perdón, pausa. Sí. Pues que para los ignorantes yo estoy seguro que vas muy rápido y yo me considero uno. Cuando dices una frase, explica un poco a qué te refieres. Vale, frases, es decir, la música está compuesta por frases. Por ejemplo, algún tema, cuando cantas una melodía, la melodía es una frase. La melodía empieza en un momento y acaba en otro. Eso sería una frase, ¿no? Por ejemplo, ponerse el principio de Mozart. Esto sería una frase. Un compás, dos compases, podremos hablar, ¿no? De esa frase, la música está compuesta por frases, todo. Es decir, empieza y termina. Pues hay frases largas, hay frases cortas. Eso es la frase musical, que entra el estilo musical, ¿vale? ¿Se capta? Pues rápido está bien. Sí. No, genial. Es que lo de la frase no lo tenía muy claro. Vale, pues esta frase es lo que se comprende la música. Son frases, son pues como trazos que yo dibujo, diría yo, ¿no? Y luego lo que aprendí y lo que ahora enseño con mi método es poder trabajar la técnica de notas, ¿vale? Que es mucha repetición, pero con esas frases. Y lo hago paralelo. Con lo cual, cuando vas a hacer alguna audición, alguna prueba, ya sabes realmente, musicalmente y técnicamente, cómo meterlo, cómo ponerlo. Porque hay mucha gente que toca muy bien, pero no tiene esa frase. Con lo cual, hay ¿sabes? Un 50% de pocas posibilidades que puedes ganar. Pero si tú equiparas la frase musical con la técnica, es cuando realmente destacas encima de los demás. Y ese es un poco mi método. ¿Cómo estudio? Pues empezando con notas extendidas, largas, escuchando mi sonido, dónde va, repitiendo 1000 veces escalas. Pues escalas hay un montón. Terceras, cuartas, octavas, arpegios. Hay un montón de ejercicios que evidentemente cuando yo estudio le meto la primera hora a eso, ¿vale? Le meto una hora de técnica. Una hora de técnica, que es lo que estoy haciendo con mis alumnos siempre, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya vemos las obras que traen para clase, que es donde van a ir, si van a pruebas, pero una hora de técnica al día o dos es esencial y a partir de ahí estudiar más. Sería el equivalente a Michael Jordan diciendo que hay que practicar los básicos todos los días, ¿no? Y para él era votar. Practicar Sí. Votar con la mano derecha, con la zurda, todos los días. Michael Jordan, cuando ya tenía un montón de anillos. Qué bien, sí, por así. Ya te digo, yo llevo casi 40 años en esto y he tocado en las mejores orquestas del mundo. Estoy en una de ellas con la Mahler Chamber y me sigo preparando todos los días. Es decir, yo mis escalas las hago todos los días. Las escalas es el votar con la mano derecha e izquierda, lo hago todos los días porque es lo que realmente me siento ya como, ahora dame lo que quieras que te lo voy a hacer, ¿sabes? Porque es un calentamiento mental y físico, ¿no? Para poder tú afrontar todo lo que te venga, que ya te digo que como lo he tocado 1000 veces todo ya, con la experiencia que tengo, estoy en un nivel que casi sin ver la partitura lo puedo tocar, ¿sabes? ¿Cómo diferencias? A lo mejor no hay nada que hagas y es beneficioso porque tienes que expresar algo, ¿no? Pero pasa algo en tu día a día, hay mucho estrés, tienes que hacer gestiones, tienes que llamar aquí, llamas a esta compañía para que solvente no sé qué y te tienen 5 horas esperando. Y ahí está carga emocional durante el día, ¿no? Y de golpe tienes que ir a trabajar a dar clase o a tocar, o a dirigir o lo que sea. ¿Hay alguna forma de que te separas de tu yo diario, de Vicente al profesional? Qué bien, qué preguntas más buenas, ¿eh? Las he copiado todas. No, muy guay.
¿qué decirte? Yo a veces, ¿no? Nos ocurre mucho, ¿eh? Estar tocando y pensar mil cosas. Que es que es brutal, porque yo cuántas veces está tocando hasta una sinfonía y decir, pues de mañana que tengo, porque tenía que ir pasar por aquí. Y yo estoy tocando, ¿no? Y hacerlo, ahí es donde interviene ya la experiencia, te voy a decir. Porque como lo tengo tan automatizado todo, sé lo que hay que hacer. Es como si tengo la carpeta de que ahora tienes que tocar eso, Vicente, y la carpeta las voy abriendo, ¿sabes? O voy viendo, a ver, cerrar la carita, pero sí que la carpeta de tocar la sinfonía la tengo ahí. Y ahí sí que no me aparta nadie, por la experiencia, por las horas que le he metido. Pero si cuando ya te metes en un concierto, estás lo que acabas de decir, ¿no? Que has pasado un día, has tenido broncas con aquí, con allá, con yo qué sé, las cosas de la vida que pueden pasar, ¿no? Lo que suelo hacer es concentrarme mucho en la música. Es decir, qué es lo que voy a tocar, qué estilo es, y me traslado, me monto mi película. Soy capaz, la verdad es que tengo mucha facilidad, no sé por qué también puede ser uno de mis talentos, de quitarme los problemas muy rápido. No me importa, es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer ahora, después ya lo pensaré, porque si no sería, vaya estrés, no podría vivir con ello. Pero bueno, ya te digo, centrado en la música que estoy haciendo, Mozart, Brahms, Weber, Mahler, que ópera, y meterme 100%. Y es una de mis facilidades también, ¿no? De poder quitarme esos problemas, de decir, bueno, pues ya lo pensaré. Los problemas, pues hay que afrontarlos a la hora que tienes que afrontarlos. Si tienes que hacer otra cosa, pues olvídalo y luego veremos. Y así voy. Yo creo que es una gran habilidad, de hecho. De hecho, así como un poco anecdótico, ¿no? Pasando a otro campo que parece muy diferente, Daniel Juncadella, que también conocí yendo a ver la carrera de Daniel Juncadella, que es piloto, ahora es de Fórmula E, bueno, Fórmula 1, pero en coches eléctricos. Bueno, ahora ha habido unos temas, bueno, con el año pasado, etcétera, pero en la carrera justo es donde conocí a Juanlu. Y en el podcast decía que en un punto, cuando sale el coche ya listo para salir, hacía como un grito de guerra, ¿no? Pero que era como el de clic, el de, vale, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y era un poco lo de, él no lo articulaba así, pero era de pasar de un estado de, vale, soy Dani y ahora soy el piloto, ¿no? Para estar en el presente. Y es interesante porque cada uno tiene sus formas, ¿no? En el póker, claro, tú ahora pues vas a dar una clase, la das un poco mal, puedes rectificar, estás un poco más de tiempo con el alumno. En el póker, cada decisión que tomes incorrecta y que se te vaya un momento en la cabeza y a lo mejor tienes 15 segundos, se te pasa el tiempo y se te tira la mano automáticamente o tomas una decisión incorrecta, es dinero que pierdes. Claro. O dejas de ganar, que si sabías cómo hacerlo, has perdido, ¿no? Entonces me parecía, cuando trabajas en la orquesta, que, claro, ahí estáis, la creme de la creme, básicamente, ¿no? Cuéntanos un poco curiosidades o cómo funciona o cómo trabajáis, porque al final sois gente muy buena, cada uno con vuestros instrumentos, bueno, habrá varios repetidos, supongo, etcétera, de muchos países, ¿no? No sé, ¿cómo trabajáis? ¿Dónde hay puntos de fricción? Sí, vamos a ver, todo depende del director, ¿eh? Una orquesta de este nivel influye mucho el director. De hecho, todos los que vienen son de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, por decirte algo, vamos a ver, una de las cosas que más me impresionan también de las grandes orquestas es que todo el mundo se prepara. Parece que va, ¿no? Pero no, que todo el mundo se prepara. Y la media de edad, por ejemplo, la Mahler Chamber somos de 50 años, casi. Pone 40 años la media, ahora tengo 51. Y son casi todos de mi edad, ¿no? Y hay gente que está tocando en otras orquestas, pues viene con la partitura preparada, estudia, los ves cada día, te levantas, estás en el hotel y escuchas cello, violín, fagot, estudiando la partitura, esa una, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es que por eso nos gusta, por eso es una orquesta top, ¿no? Porque la gente se prepara. Y la otra ya depende del director, pero date cuenta que mucha gente de los que estamos ahí venimos de orquesta, ¿no? Es decir, que conocemos mucho el repertorio. Es prácticamente el repertorio sinfónico, lo hemos tocado casi todo, ¿no? Yo también en ópera me pasé 12 años. Es decir, que tienes mucha experiencia. Y ahí ya depende del director. Viene un director, si te gusta y conectas, en una hora tienes montado un programa. Es que es brutal, ¿eh? En una hora, ¿eh? Y si no, y si ves que hay problemas y tal, lo primero que haces, pues,
bajar un poquito tu intensidad para entrar en lo que él quiere y poder adaptarte. Pero vamos, tengo que decir que es muy fácil porque todos mis colegas que tengo en la orquesta es una maravilla, una maravilla. Bueno, tenemos varios equipos, ¿no? Porque a veces, pues claro, porque todo el mundo trabaja en otras cosas, no siempre estamos el equipo, el Dream Team que digo yo a veces, ¿no? Pero bueno, es adaptarte a lo que el director te marque un poco y ahí das tu versión, tu color, que ellos siempre están abiertos, evidentemente, porque es la Mahler y es una orquesta que tiene pues, lo mejor en música que lo puede hacer enseguida. Pero sí, yo diría yo adaptarte a lo que el director te va diciendo en su momento, porque, repito, la experiencia sinfónica que tenemos nosotros es muy, muy, muy grande. A veces en un día sería suficiente el ensayo para hacer conciertos. O sea, entiendo que cuando llega un director eso muy respetado, bueno, que básicamente son todos, ¿no? Le dais mucho crédito y no hay mucha crítica y hay confianza. Pero supongo que habrá en algunos puntos que el director diga, no sé ni siquiera cómo, porque entiendo tampoco que ni me permito eso, pero quiero hacer esto. Y a lo mejor tú con el clarinete le dices, bueno, esto es una pregunta, ¿eh? Oye, ¿y si hago aquí un solo o si hago esto? Y entonces el del violín te dice, no, porque si haces eso no sé qué, ¿no? Y se genera un poco una disputa, un cruce de opiniones, ¿no? ¿Cómo llegáis a buen puerto en estas situaciones? Muy bueno. Mira, no te lo voy a contar todo porque son secretos de orquesta. No. Sí, lo que acabas de decir. El director te puede marcar porque es lo que te he dicho yo antes, al principio del podcast, ¿no? Que el director es el que marca y el que transmite su versión. Es el que está ahí, vamos, te ha tocado. Pero te puedo decir, haz esto así y a ti no gustarte. O decir, sí, pero yo lo haría de otra forma, porque creo que es mejor. Y ahí es donde un poco chocan los egos o chocan la forma de ver la música, ¿no? ¿Qué haces? Tienes que ser, para ser honesto, tienes que tocar como te diga el director. Lo que pasa que si eres listo o si tienes capacidad de improvisar, lo que estábamos hablando antes, y de camelar un poco, ¿no? Es un poco la magia de la música, puedes hacer lo que diga él a tu estilo. Y ya el secreto total de orquesta es que en el concierto haces lo tuyo porque no te puede parar. Esto se ve mucho en deportes, de que al final sabes que el jugador está haciendo lo que le da la gana y no le pueden decir ya nada. Que tú dime lo que quieras, muy bien, me parece estupendo, pero el concierto, como no me vas a parar, pues voy a hacer lo que yo quiera. Hombre, siempre va bajo el respeto, ¿no? De lo que es y lo que tú, porque la música, si tú realmente la admiras, sabes lo que hacer y no vas a hacer cosas que sean ilógicas o no sé, o absurdas, ¿no? Porque se ve enseguida, ¿no? Cuando un músico no está haciendo lo que realmente uno siente y más a ese nivel, ¿no? Pero bueno, sí, anécdotas te contaría 1000 de estas, ¿no? De que decían esto, sí, muy bien, síguela. Y haces después lo que te dé la gana, es tu versión, y el director hace muy bien. ¿Ves? Pues hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y cuando hay, porque supongo que a pesar de practicar mucho, como en todas las disciplinas, habrá errores o notas mal tocadas o cosas que no salen, ¿no? ¿Cómo trabajáis a nivel, sobre todo de grupo, ¿no? De orquesta, cuando hay un error, del estilo que sea, lo que te venga a la mente? Vale, bueno, a veces cuando el programa lo exige, es decir, es bastante complicado. Complicado pues, en densidad de notas, en densidad armónica, en longitud de duración del timing, ¿no? De la obra. Solemos hacer seccionales, es decir, parciales, ¿no? De viento madera, de viento metal, percusión, cuerda separada, incluso violines por un sitio, violas por otro, violonchelos, cuando él lo exige, ¿no? La obra, porque hay obras muy, muy complejas. Un día de seccionales va bien. Después, si hay pasajes que no salen, solemos mirar bastante conjunto. Por ejemplo, Fagot y yo, ¿no? Tenemos un pasaje que no sale. O la afinación no acaba de ser la que realmente estás a gusto. Porque la afinación, yo digo siempre que no es perfecta. La afinación nunca va a ser perfecta. Y más no es una afinación temperada con un piano, que puede ser pam, ¿no? Que está, la afinación de orquesta, pues cada instrumento tiene una afinación diferente y por la construcción del instrumento, por todo, ¿no?
pues ensayas cómo cantar la nota para que empaste. Y eso se hace mucho antes en el ensayo. Nos quedamos aquí 2 minutos y vemos este pasaje. Ah, vale, venga. Así con todo el mundo, ¿no? Incluso te viene el concertino, el primer violín y te dice, mira, Vicente, es que solo llevamos juntos. Me vas a ver aquí, me ataca, vamos a probarlo. Eso suele hacer mucho, vamos a ver qué. Y luego te digo, los parciales, depende de la complejidad de la obra, se suelen hacer bastante y así vas como limpiando ¿no? Parcelas de tu casa, ¿no? Y bueno, es la forma de trabajar que solemos hacer, sí, sí. Parece fascinante. El tema de la ubicación en el escenario, ¿tiene alguna razón de ser? Pues mira, si te digo la verdad, nunca lo he pensado, ¿eh? Nunca lo he pensado, pero bueno, si tú lo miras en la lógica, es decir, la ubicación te refieres a qué instrumento está posicionado, ¿no? ¿Dónde está posicionado? Sí. Pues vamos, yo lo sé, es decir, yo lo viví en la banda, ¿no? Porque la banda es un poco la orquesta y los clarinetes son los violines, ¿no? Por eso está el director, los violines son los que más son, por eso tienen que estar más cerca del director. Yo lo veo un poquito como ubicación con física, ¿no? Y luego el viento detrás pues son menos y siempre va a ser como sí, fanfarrias, proyecciones o frases, pero que son menos gente, porque las maderas, por ejemplo, somos 2, 2, 2, 2. Bueno, hay de todo, hay más plantilla, pero el clásico romántico pues son dos clarinetes, 2 fagotes, 2 oboes, 2 flautas, 2 trompas, y al ser menos pues están más lejos. La cuerda, al ser más, está más cerca para que puedan tocar juntos y se pueden oír, ¿no? Yo lo veo un poco así. Después, evidentemente hay gente que le gusta cambiar la ubicación, pues meter los chelos de enfrente, las violas aquí, el timbal a un lado, por problemas ya de cómo le llega al oído o acústicamente. Si vas a un sitio que no te gusta el centro, pues lo mueves. Un poco ya está en ubicación de física y ubicación por acústica, ¿no? Por donde, si me viene mejor aquí, pues lo pongo aquí, ¿sabes? Ya depende del quien dirija. Te voy a hacer la pregunta que tenía que hacerte al principio porque ahora mucha gente habrá dejado la conversación y los que se queden se van a quedar hasta el final, ¿no? Y era la pregunta clave para retener a la audiencia. A ver. Pero bueno, 40 años dan para mucho y seguro que hay algún cotillo no, alguna anécdota de algún estilo que se te ocurra, que puedas contar, obviamente, que incluso a lo mejor llame la atención o del estilo que sea, ¿no? 40 años dan para mucho, cuéntanos algo así divertido. Por eso digo yo, pues anécdotas desde llegar con el clarinete, quiero decir, tengo clarinete en si bemol y clarinete en la, ¿no? Son los clarinetes, solemos tocar en una orquesta con 2 clarinetes, por la transposición que hay. Una está en la y un si. Pues llegar al escenario solo y a olvidarme del clarinete en la y tocar con el si y ir a cambiar el clarinete donde está, ¿no? Y empezar a transportar. En la ópera, pues lo mismo, en una partitura que te dicen transpórtala y no tienes ni idea, que no está acostumbrado, y estar, pues imagínate, ¿no? Que en medio de un escenario de 2.000 personas a entrar de esto y empezar a improvisar, evidentemente no las das todas, pero el estrés que te entra, ¿no? Y después, ¿qué más? Pues no sé, viajes, pues muchas cosas han pasado, ahora mismo no me puedo acordar, pero sí que son siempre divertidas, ¿no? Y son siempre anécdotas que te hacen amar esta profesión, ¿no? E incluso, ya te digo, viajes que se han cancelado. Por ejemplo, la última, me acuerdo, ¿no? Y no fue, la verdad que no es una anécdota realmente graciosa, pero que teníamos que viajar a Australia y habíamos alquilado una casa para ir 4 días antes, ¿no? Y justo una semana antes, con mi amigo, ¿no? Justo una semana antes cae enfermo, realmente enfermo, ¿no? Me dijo, Vicente, no puedo ir por esto. Realmente triste, ¿no? Fue la historia. Pero bueno, yo tenía que ir, ¿no? A Australia. Y claro, y el billete lo tenía comprado. Y ahí que me fui yo solo. Y no tenía hotel. Y digo, madre mía, voy a ver qué voy a hacer allí, ¿no? Y la anécdota es curiosa. Empieza de esa forma y termina un poco graciosa porque lo que son las redes sociales. Yo puse en Facebook o en Instagram, me acuerdo, voy para Australia. Y cuando me subo al avión, aterrizo en Singapur, luego Singapur y Adelaide,
abro el Facebook y me dice uno de mi pueblo de al lado, que hacía 20 años que no lo veía, y dice, pero si yo estoy aquí. Y dije, ¿qué dices? ¿En serio? Que sí, que paso a recogerte al aeropuerto. Madre mía, tú no sabes la alegría que me dio el decir, que voy yo solo a Australia, que es la primera vez que voy. No tengo hotel, tendré que buscarme a ver dónde voy. Y por las redes sociales, uno de mi pueblo, que hacía 20 o 25 años que no nos ve, que no, ¿sabes? Cada uno, el tío estaba montando pistas de pádel por ahí, ¿sabes? Y nada, y ahí que me fui, me quedé 3 días en su casa, luego le invité al concierto, bueno, nunca había escuchado un concierto, me dijo, si te digo la verdad, Vicente, porque él es muy rockero, ¿no? El de banda rock. De hecho, tocamos juntos cuando teníamos 15 años en una banda rock en mi pueblo. Es la primera vez que no me salgo de un concierto de música clásica. Dice que la habían invitado 2 veces y que a los 5 minutos se salía. hasta el final, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una alegría y una... Eso, decir, ¿cómo es la vida? De repente está todo fatal, vas mal, además que sufriendo por mi amigo, por su enfermedad, y de repente, ¡pum!, aparece y la vida, las vueltas que te da, ¿no? Sí, de emociones, ¿no? Y bueno, ¿qué más? No sé, es que ahora no se me ocurre, tendría que pensarlas y algún día te las envío y te puedes... En la segunda ronda del podcast. Una serie de preguntas rápidas que me gusta hacer contra el final. A ver. Bueno, contra el final no, la parte final. Un libro que te gustase mucho y que recomiendes. Un libro que me gustase mucho, pues mira, como de mi profesión se trata, las crónicas de mi vida de Stravinsky. Es brutal lo que puedes descubrir de la vida, de cómo se vivía en la época, qué es lo que hacía para componer, qué es lo que vivió. Bueno, crónicas de mi vida, Stravinsky. ¿Un valor o principio? ¿Un valor o principio? Pues el valor para mí es la honestidad. ¿Qué te suelen preguntar de menos? ¿Qué me suelen preguntar de menos? Pues, ¿cómo te va? Si te digo que creo que Juanlo me dijo algo muy parecido a esto, ahora que lo dices. ¿En serio? ¿Qué tal estás? Me dijo él. Creo. Porque siempre te preguntan cosas que les interesa a ellos. Sí. Se me ha ido. Ah, perdona. ¿Qué no haces o a qué dices que no? ¿Qué no hago, que no digo, o a qué digo que no? Pues no lo sé. Pues, ¿qué podría decir? Juegos de mesa. No me gusta. Estás preparando para que no te invite a jugar al póker, ¿eh? Bueno, el póker me gustaba, pero soy muy malo para eso. No me gustan los juegos de mesa, me aburro. ¿Crees que, bueno, esta es una pregunta que me acabo de sacar del frasco, pero que la gente muy buena en artes o en expresión, sea el tipo que sea, suele tener más fricción o que le gusta menos la parte lógica, la parte estratégica, la parte más geométrica de las cosas? Hay de todo, ¿eh? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí porque, no sé, lo digo desde mi punto de vista. Yo soy muy expresivo, tengo mucha intuición de artista, ¿no? Si me vienen muchas cosas a la cabeza. Lo otro, no sé, será también por enfoque, digo yo, ¿no? O por probar. Pero se nos suele dar muy mal, ¿no? O incluso la organización. Aunque todo depende de la educación, te digo. Porque en cuanto a organización soy bastante organizado en lo que yo quiero. Otras cosas, por eso, no sé, organizar mails, cosas de mesa, ¿no? De meterte a trabajar, nos cuesta un montón, pero mucho. No sé por qué. Y de hecho, una idea esta que también me sacó de la manga y no le he preguntado, obviamente, a la gente que me ha pasado antes. ¿Crees que hay diferentes tipos de personalidad que suelen irse más hacia un instrumento o hacia otro? Anda, nunca me lo habían preguntado así. Pues no lo sé, David. Creo, mira, por ejemplo, yo escogí clarinete no por mi personalidad, sino escogí porque era el único instrumento que quedaba.
Bueno, a lo mejor que un familiar tuyo toca así, que tu padre, ¿no? Clarinete a lo mejor. Mi abuelo tocaba el clarinete y era un clarinetista muy bueno también. Y él me dijo, no me dijo, venga, chiquet, como dicen ahí en Valencia, ¿no? Chiquet, coge el clarinete. No, me dijo, escoge instrumento. Y yo quería trompeta, pero no había trompeta y me dieron un clarinete. Igual es el destino, no sé, está marcado ahí. Pero como personalidad, sí que se asemeja, es decir, por físico sí que te puedo decir que hay muchas personas que sí, que escogen un instrumento físicamente como son. Pues igual el instrumento del labio que decían ellos, cuanto más labios tienes más potentes, con un instrumento que tenga más boquilla, o incluso físicamente, pues en vez de tocar el violín, coger un contrabajo. Pero por la personalidad, ¡buah! Nunca lo he pensado, ¿no? Y no, vamos, tendrían que ser muy listos todos para saber, o hacer un organigrama de instrumentos, clarinete, tal, ¿no? La personalidad del clarinete de Claro. esta. Me Pero no, refiero de forma subconsciente, ya te estoy dando trabajo para cuando vayáis por ahí, ¿no? De que, venga, esta parte más extrovertida está este tipo de, bueno, estas personas y son todos de viento. Mira, los introvertidos de percusión, ¿no? no, pues, de hecho, luego se descubre después, porque eso en las orquestas jóvenes, que están mucho de profesor, habían, pues esto, más que son cuerdas, son aburridos, ¿sabes? No, que llegan los metaleros, madre mía, que llegan los metaleros, ahora es tú la que nos montan aquí, ¿sabes? Y sí que es un poco eso, ¿no? Pero yo lo veo un poco después, no decir, toma instrumento porque tú eres así, ¿no? No lo he visto nunca, Sí, sí. vamos. Me No. resulta... No. La pregunta era si con el tiempo Sí, se crearon estos grupos sin que ellos mismos lo supieran. Es decir, pues el chico que le da más a los metales en ese momento ni siquiera lo sabe en ese momento. Él solo sabe que esto me aburre más o esto me tiene más chicha, pero ni siquiera él él lo sabe, sí, puede sí, sí. articularlo. Claro, evidentemente, que la personalidad está, ¿no? Y de hecho lo que te he contado ahora, ¿no? Pues la forma de... Porque luego viene también en la educación o el grupo de personas que eres, quién toca qué, eres más afín a unos que a otros, ¿no? Pero sí que evidentemente el viento es mucho más extrovertido, ¿no? Digamos, porque somos solistas siempre, ¿no? Eres tú solo el que tienes... Y la cuerda suele ser, pues eso, más de grupo, más sí, de esconderse un poquito. ¿Tienes algo en peculiar con, bueno, esta semana justo sale el podcast, te decía, sale hoy el podcast de Jordi Sierra Fabra, la persona que lo está escuchando esto, pues habrá salido hace semanas o meses, y me fascina que Jordi, por ejemplo, decía que es escritor, tiene dos fundaciones, una en Barcelona y una en Colombia, ¿no? Y una fundación es algo que trabaja hacia una visión y que incluso muchas veces el fundador, según cómo si se monta bien, el fundador, si quiere de la noche para la mañana cargársela, no puede, porque la fundación tiene pues, unas razones de existir que trasciende a los individuos, sino que va en una misión, o sea, un propósito, ¿no? Y tú has dicho algo en medio de la conversación que ha pasado medio disimulado, creo, que es, yo no lo veré, pero espero que algún día, debido a estos pasos que yo estoy dando, colabore o cree el que haya dentro a lo mejor de 100 años, pues unas grandes orquestas en España, ¿no? Y es algo que claro, es muy difícil encontrarse esta forma de pensar en gente joven, ¿no? Por pues, razones biológicas, obviamente, ¿no? Yo desde hace años ya tengo claro que quiero hacer una fundación. De hecho, a Jordi ya estuve hablando con él para tener bueno, directrices de cosillas sobre eso. Me gustaría que nos dieras un poco esa perspectiva, esa visión que tienes, pues como alguien, la media edad de la audiencia del podcast es de 30 y pocos años. Uh-huh. Entonces, tú nos sacas muchos años, ¿no? Un poco, y aún así, es que aún así eres muy joven para, creo yo, mi perspectiva, para incluso estar pensando en estas cosas, ¿no? El legado, lo que voy a construir que yo no voy a ver, el plantar el árbol que yo no voy a estar bajo su sombra, ¿no? Parece Sí. brutal. Bueno, la verdad, mira, yo toda mi vida lo he pensado. Es decir, desde que yo he empezado a estudiar hasta que he empezado a enseñar, que fue con 23, 24 años, o incluso antes de esto, yo cuando vi a mi profesor dar clase y decirle dos cosas a un alumno, tocarle aquí o allá o cambia esto, tal, y de repente ser otra persona, a mí se me pusieron los ojos brillantes de decir, yo quiero hacer esto, sé que voy a hacer esto toda mi vida. Y yo sé que estoy aquí para ayudar a la gente. Es decir, de hecho, todos mis alumnos pues, te pueden hablar. Yo estoy aquí porque yo solo viendo a la gente cómo sale feliz de una clase, qué es lo que siente, qué energía le doy, cómo se va tan contento a casa para poder empezar a estudiar, ver salir de sus problemas
y para mí eso es lo más importante y lo que más me llena en mi vida, ¿no? Lo digo en serio, sinceramente. Por eso empecé con esto de la academia, es decir, con mis clases primero, ¿no? Luego fue Juanlu que realmente me inculcó el empezar a hacerlo, ¿no? Porque él decía, Vicente, todo lo que me has enseñado aquí, esto no puede quedar, ¿no? No puede quedar simplemente dar clases particulares. Y es ahí cuando empezamos a hacer el proyecto de la Alberola MMSV, ¿no? Porque yo creo que la gente que quiere estudiar le falta esa emoción, ese día a día, porque no le saben transmitir bien las cosas, ¿no? Porque no le saben, no le encuentran su propia medicina, decir, si yo soy muy bueno en esto, simplemente me falta esto, ver esto, y es lo que yo quiero. Y yo he visto durante toda mi trayectoria como docente, ¿no? He visto que lo sé hacer y encima la gente se va muy feliz. Y de hecho cada vez viene más gente, no solo de clarinete, ¿eh? Te estoy hablando ya, hemos abierto la academia a orquesta, digamos, porque veo que cuando yo me pongo a dirigir, cuando me pongo a hablar, cuando me pongo, por la experiencia, y porque soy así, porque yo creo que he nacido así, queda muy bien y cara muy bien en la gente y avanzan muy rápidamente. Y lo mejor, que comparten y disfrutan de la música, que es para eso la música. La música está hecha para compartir, no para competir. La música está hecha para poder decir, esto me gusta, me encanta, me has hecho llorar, no puedo parar de reír. Es buen rollo, joder, es que esto es la música y la música la inventó el hombre, ¿eh? La música la inventó el hombre y somos nosotros capaces de, nos gusta más destruirnos que hacer cosas para poder crear y seguir juntos en este mundo. A veces son cosas absurdas, por eso yo sé que mi legado es, me encantaría que mi academia fuera, no sé si llegara a ser fundación o lo que sea, pero que sea un centro referente en el mundo, que la gente venga a pasarlo bien, a aprender y a poder transmitir eso, porque yo creo que si con ese buen rollo, como dice, ¿no? Si uno quiere, dos no se pelean, ¿no? Es decir, si no habría ni hasta guerras. Es decir, que este mundo de la música tiene un poder muy, 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 muy profundo, muy grande. Si la gente lo ama realmente y está por la labor de disfrutarlo, yo creo que esto podría ser súper grande, ¿no? Y eso, y ver que mis alumnos puedan transmitir luego lo mismo, con las mismas ganas, la misma emoción, la misma actitud, vamos, yo ya me podría morir. A partir de ahí ya me podría morir. ¿Dónde, para todos aquellos que quieran saber más de la academia, dónde la pueden encontrar? Bueno, en internet se llama Alberola MMCV, que es Music Master Course en Valencia, o en la página web que es www.vicentalberola.com. Ahí puede entrar y puede ver todo lo que hay, todo lo que estamos haciendo. Este año vamos a empezar el segundo festival que haremos orquesta y haremos, me hace mucha ilusión, un concierto en mi pueblo y otro al pueblo de al lado. Y me hace ilusión por eso, porque a ver si el espíritu de mi abuelo que está ahí, si me viera ahora dirigiendo una orquesta sinfónica en el pueblo, sería espectacular. Y digo que además es una orquesta que he creado que va a ser en un futuro la orquesta del festival, de gente de la Mannel Chamber, de gente con Serge Bau, gente de Berlín Philharmonic, Lucer Festival, vamos, de las mejores orquestas que son mis amigos un poco, ya, pues vienen a colaborar conmigo más alumnos, ¿no? Hemos hecho una audición por vídeo y nada, es decir, que a partir del año que viene también formaremos práctica orquestal de orquesta en mi academia. En la academia, lo que he dicho, www.vicentalberola.com o en Alberola MMCV. Ahí es la página web, puede entrar y por ver todo lo que hay y todas las clases que hay un sinfín, hay muy variadas. Para todos los que estén por la zona, ¿se puede ir presencialmente hasta el segundo evento en tu pueblo? Sí, vamos a ver. ¿Puede ir quien quiera? El concierto será el día 3 de agosto en mi pueblo, que es Benifairó de la Valldigna. Está a 60 kilómetros de Valencia, al sur, cerca de Gandía y Cullera, las playas famosas que hay por la zona. El día 3 de agosto en Benifairó y el día 4 en Tabernes de la Valldigna. O sea que ahí sí, se puede ver, bueno, depende del aforo que haya, pero
Se puede informar también sobre en la academia, está todos los horarios y si habrán entradas, todo lo que hay. Dentro de la página web de la academia se puede informar de todo. Pues ahí queda dicho, por si hay bastante audiencia, tengo bastantes amistades de Valencia y Claro. que escuchan el podcast de forma activa, gente culta, gente que tiene curiosidad, así que a lo mejor os cae por ahí algún seguidor. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Ha sido fascinante. La verdad es que es lo que te digo. Hace 15 años pues veía a un director de orquesta y veía a alguien gesticulando sin sentido y el poder entenderlo, o sea, y aún lo que te digo, viendo vídeos tuyos no consigo entenderlo porque necesito un poco de información de insider, ¿no? Y es algo que no se consigue fácilmente porque no sois tantos y especialmente buenos. Así que a mí me ha fascinado poder hablar contigo y comprender un poco más todo desde más cerca. Así que gracias. Muchas gracias. Nos vemos.